Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí una vez más en esta nueva edición de un hangout en el canal de Guerrilleros por la Paz Mundial. En esta ocasión hablaremos de astrología de los planetas transpersonales y bueno, gracias a los 8 espectadores que tenemos ya de entrada que han estado esperando a que empezara el programa. Y bueno, vamos a presentar a nuestros tertulianos. En primer lugar, presentamos a Richard Bruce desde Argentina. Hola Richard, bienvenido. Hola Tomás, bueno, saludos a todos, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata acá con Pascal, que nos va a explicar. Perfecto, muchas gracias Richard por estar aquí con nosotros y ahora presentamos a la estrella de la noche. Tenemos con nosotros a Pascal. Hola Pascal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les mando un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Y es muy grato estar acá como cada día de cada semana. Muchas gracias. Sí, tenemos ahora con nosotros a 15 espectadores. Ahí en el chat está Joel Ben, Santiago, Guillermo Alarcón, Galex D y los otros espectadores que nos están viendo pero no están escribiendo. Pues bueno, saludos también a todos los que nos van a ver en diferido y todo, ¿no? Bueno, a ver, Ajá. Pascal, explícanos Sí. qué es esto de los planetas transpersonales. Muy bien. En realidad en la astrología podemos encontrar diferentes clasificaciones de planetas y una de ellas son los planetas transpersonales. Los planetas transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, que son los últimos 3 planetas que causaron, digamos, importancia en su descubrimiento. Desde luego hay otros, pero Urano, Neptuno y Plutón marcó una importancia cuando se descubrieron, y a pesar de que Plutón luego fue desclasificado en un momento y en su momento influyó en el inconsciente colectivo de las personas, y prácticamente es como si hubiera todavía, seguiría siendo planeta, digamos, se siente de esa manera, hay una influencia. Entonces, eh, los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los que se descubrieron después, han influenciado, que esta es la tesis astrológica, el inconsciente colectivo a través del arquetipo de los planetas. Cada planeta representa un arquetipo dentro de la mitología griega, que eso también es la visión junguiana, y los planetas personales son los planetas más materiales. Y los otros planetas son los planetas más, digamos, cercanos a la conciencia o hacia una espiritualidad. Entonces los planetas transpersonales abarcan todo lo que es el inconsciente colectivo y es mucho más fuerte la influencia en eso. En cambio, los planetas personales más bien van hacia materializar las cosas, no hacia una expansión, sino hacia el centro. Los planetas personales sería Venus, Mercurio, Saturno, Júpiter. Eh, Desde luego, sí, en la astrología se cuenta también el Sol y la Luna como un planeta. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque para hacer una carta astral, tú trabajas con el Sol y trabajas con la Luna,
¿ok? Y son considerados planetas. Y dentro de la que es astrología alquimia, también es considerado planeta. Y también considerado un elemento. Y eso también se transmuta, porque es astrología y alquimia. De hecho, la astrología era el principio de alquimia. Entonces, tenemos estos planetas transpersonales, que primero llega Urano, que se descubre en 1781, y Urano llega con una influencia energética revolucionaria. Urano es como la independencia, es aquel planeta que busca individualizar a la persona, encontrar la independencia, la libertad individual. Esta libertad individual, la libertad del individuo, se plasma en lo que es la Revolución Francesa, por ejemplo, y en lo que es, bueno, los valores de la Revolución Francesa, que en el fondo son la independencia del individuo, la libertad del individuo. También se plasma en la influencia energética de la independencia de Estados Unidos en 1776, ya había una influencia energética en 1776. De hecho, por ejemplo, aquí estoy mostrando una carta de 1776 que tiene una conjunción con Neptuno, Saturno con Neptuno, no sé si lo pueden observar, en la casa al 11, que va hacia la realización, la materialización, y esa conjunción genera esa materialización de la independencia, porque Neptuno es la independencia. Pero Urano, sin irnos más lejos, Urano lo que hace es llegar para revolucionar y generar otro ambiente, porque Saturno era el último, el que marcaba los ciclos. Y aquí ustedes se fijan, también aquí hay un gran trígono, que se le llama, un gran trígono. Saturno, Urano, Plutón. Si ustedes se fijan, ahí hay un trígono importante, que es una conexión, ustedes ven ahí el triángulo, importantísima, en base a lo que es la conjunción energética de estos planetas que buscan la transformación, sobre todo Plutón. Entonces llega Urano a revolucionar el panorama que va sobre Saturno, que es un planeta personal, que es el rey del tiempo, Cronos, que haga sabiduría a través del tiempo, que hace el discernimiento, las decisiones muchas veces, sin importar que sean buenas o malas. Saturno llega, digamos, marca el tiempo y nos enseña la pauta. Es también el planeta sabio, pero una sabiduría, como digo, que puede incluso pecar de fría. Es decir, no es una sabiduría amorosa, sino es lo que tiene que hacerse, porque es lo que es. Así son las cosas. Entonces Saturno marca la pauta. Y aquí lo podemos ver en esta carta de 1776. Ustedes pueden ver. Luego se descubriría en 1781 Urano y se genera toda esta unión que va a 1789 con la Revolución Francesa y posterior a que son las nuevas revoluciones americanas, más o menos hasta 1815, 1810, que son las revoluciones americanas. Entonces, vemos esta influencia energética. Neptuno, que se descubre en 1846, es ya la onda eléctrica, que es lo de la revolución industrial, la creación posteriormente, por ejemplo, unos años más tarde, lo que es, esto es una aproximación, obviamente, a lo que es nuevas corrientes espirituales, con la teosofía, la antroposofía. Neptuno también es el planeta de la libertad, pero no solamente libertad individual, sino una libertad colectiva. De hecho, en 1847 se crea el Manifiesto Comunista, y es la idea de la revolución, pero colectiva, es decir, que el individuo ya está cansado y se alinea colectivamente con la sociedad y genera esta nueva visión del mundo que intenta rebelarse sobre la clase alta, en la lucha de las clases sociales. Es otra idea de la libertad que tiene que ver con lo colectivo. Y de hecho, este es un ciclo, ese es un ciclo que se genera con Neptuno. Hay unos ciclos importantes que se vean generando con Neptuno. De hecho, Neptuno también hace un ciclo importante en 1973, con lo que pasó aquí en Chile. Eso también es importante. Saturno con Neptuno son importantísimos. Entonces, toda esta idea que llega de Neptuno marca un nuevo mundo, una especie de revolución del pensamiento. Empiezan las corrientes racionalistas, ya con una visión de la ciencia muy madura,
y nos entrega esta visión científica del mundo, que tiene que ver también con Neptuno, es el triunfo de la ciencia, el triunfo de la libertad de pensamiento por sobre una especie de jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos con Plutón, que sería en 1930 cuando se descubre. Ahora, esta idea de Plutón, que es como que viene a descubrir todo lo que, digamos, antes no había salido. También el Plutón es un planeta, digamos, se podría decir que es muy conflictivo, sobre todo cuando está en cuadratura, cuando está en oposición, porque Plutón es un planeta que viene a destronar todas las cosas y viene a mover todo. Es como lo que sale del instinto más profundo y llega a la transformación, hace una especie de catarsis. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con una crisis económica importante que aparece en Estados Unidos en 1929 en adelante, que es la Gran Depresión, por ejemplo. Nos encontramos con la influencia de Plutón ahí. También nos encontramos luego con lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, que eso es importantísimo, con lo que va a ser la bomba atómica. Y luego en 1947, 1949, se empiezan a crear nuevas instituciones que nos hablan nuevas maneras de ver el mundo, porque eso es importantísimo, estas nuevas maneras de ver el mundo. Entonces, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, llegan, digamos, son descubiertos para crear esta influencia energética colectiva que haría una transformación del individuo, concretamente, para poder, digamos, hacer un cambio planetario, se podría decir, entre comillas. Ahora, hay que entender, desde este punto de vista, de que esto va por ciclos. Obviamente cada planeta tiene un tránsito planetario. Y, por ejemplo, el ciclo de Neptuno, que es lo que vamos a conversar más adelante, bueno, ya han pasado prácticamente 4 ciclos, son 5 ciclos los que se prevén que son importantes, el ciclo y las conjunciones de Neptuno con Saturno, que también las que vamos a revisar en el 2020 y 2025, porque justamente yo aquí tengo unos ejemplos de algunas conjunciones respecto a la importancia de estos planetas que han tenido en la historia, y en 2020, el 2025, se va a producir nuevamente una conjunción importante. Ahora, para que quede claro, aquí en esta tesis astrológica no se está hablando de una especie de apocalipsis, nada. No, para nada. Solamente estamos hablando de cambios de pensamientos muy amplios que se generen en un acontecimiento específico, como podría ser, por ejemplo, una guerra, como lo comenté, o como podría ser, digamos, una bomba o una crisis económica que modifique el pensamiento humano por ese evento, o una revolución. Esto no tiene que ver con lo que es una visión, digamos, apocalíptica de las cosas, que es más bien una visión religiosa esa, sino encontrar las relaciones que tienen los astros, las relaciones que tienen los astros en la bóveda celeste y la influencia que hay sobre la mente humana. Se le conoce como astrología mundial al estudio de los astros y la influencia que tienen ellos en el planeta, y que generan eventos importantes en el planeta. No así como decía antes la astrología alquímica. Ahora, la gracia de la astrología mundial es que puede probar, en base a las relaciones que hay en los planetas, que existe una influencia importante, digamos, en las personas, en su energía, en sus temperamentos, en sus emociones, en su manera de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, los planetas transpersonales, para que ustedes me entiendan, ya voy redondeando, pasar a otra cosa, son planetas que luego de su descubrimiento se conjugan y llegan a hacer un cambio social importante, base a descubrimientos, expansión de conciencia, cambio de un sistema monetario, y solamente es porque estos planetas van más allá, por eso se llaman transpersonales, van más allá de lo que es la concepción del individuo y lo que es una concepción materialista, sino que avanzamos hacia la idea del inconsciente colectivo. Los planetas transpersonales abarcan la idea del inconsciente colectivo.
Y así los planetas personales abarcan las tendencias que tiene el ser humano, el individuo, que obviamente también se puede extrapolar hacia lo macro, pero auténticamente no es lo mismo. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Aparte que hay que entender que a lo largo de la historia el ser humano ha cambiado mucho y ha expandido su conciencia y ha explorado muchas cosas, otro tipo de arte, otro tipo de ciencia. Es importante conjugar esas nuevas visiones y esas nuevas maneras de entender el mundo, esos nuevos pensamientos. Entonces, los planetas personales, por ejemplo, Venus, que tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo social, con lo estético. No así Saturno, como les dije, que tiene que ver con la materialización, pero también el discernimiento, la decisión, la idea de marcar la pauta, la sabiduría, con el paso del tiempo, la experiencia, Saturno, marca la pauta, pero también es por la experiencia. Está Mercurio, por ejemplo, Mercurio es la intelectualidad en la mente, en el aspecto político, yo lo considero, por ejemplo, un aspecto diplomático, Mercurio, cuando está en una cosa positiva, un aspecto diplomático, no así si está en una cuadratura, ¿cierto? Con Marte, que otra cosa que Marte es en lo bélico, lo instinto, la violencia, la expresión, pero la expresión, digamos, efervescente, que surge violentamente y que llega, deja el caos, o sea, es la idea del vikingo, Marte es la idea del vikingo, el tipo... El tipo que anda botando todo, el tipo que destroza, que no tiene una sensibilidad alguna, etcétera, etcétera. Mercurio, en cambio, bueno, de la palabra, el mensaje, Mercurio tiene que ver harto con el mensaje. Entonces ahí vemos que son dos tendencias que es compleja porque alguien quiere una cosa y el otro quiere otra cosa. Así también Venus. Por ejemplo, Venus con Marte, ahí hay una conjunción energética importante porque Venus con Marte es el aspecto de la sexualidad, pero también el otro el instinto. Entonces nos encontramos con una sexualidad potente, una Venus y Marte. Júpiter es Dios Zeus. Júpiter también tiene un aspecto de sabiduría, en la expansión de la mente, la capacidad de visión. Hay una sabiduría también en Júpiter importante, así como con Saturno. Y luego nos encontramos con, bueno, el Sol y la Luna, como dije, se consideraba planeta. La Luna también el aspecto emocional más profundo, muchas veces el aspecto materno, familiar, el aspecto familiar emocional, etcétera. El Sol el aspecto del padre, de la personalidad, del rostro de la persona, de lo que muestra con los otros. La Luna en las emociones, lo que oculta. Y eso también son los planetas, que se considera planetas en la astrología, con la visión geocéntrica, que son los planetas personales. Luego llegan estos planetas transpersonales, como digo, a revolucionar el ambiente y a generar, a desconcertar y a generar, digamos, eh, estos, estas influencias y estos acontecimientos en el planeta que, como yo digo, marca pauta importante, como lo que es la revolución estadounidense, la revolución americana, la revolución francesa, el nacimiento de una nueva cosmovisión, porque el marxismo comunista es prácticamente una religión y la relación que tenemos hoy día con el dinero y todo el sistema económico está perfectamente diseñada como una especie de teología, o sea, hay que entrar en materia. Es una filosofía prácticamente el capitalismo y hay que entenderla como tal porque viene de eso, de la libertad, del liberalismo, la idea de la libertad del individuo, pero sí ligada a esta concepción, esta pugna, que hoy día, por ejemplo, conversamos con Pablo acerca del Kali Yuga. Entonces, los tiempos desde la astrología mundial se pueden, digamos, predecir y se pueden observar los acontecimientos que han surgido en la historia. Por ejemplo, yo aquí, antes de pasar a que me den su opinión, etcétera, yo aquí tengo una carta. Por ejemplo, aquí tengo una carta del incendio que hubo en Roma en el primer siglo después de Cristo. No sé si se aprecia bien, pero bueno,
Aquí encontramos que Saturno tiene una oposición a Plutón, y las oposiciones, bueno, en la astrología las oposiciones son aspectos negativos, porque son confrontaciones, una energía con la otra. Nos encontramos que está en el signo de Leo, y al estar en el signo de Leo es la idea también del poder, ¿cierto? De la corona. Y Plutón está con Júpiter. Júpiter, Apolo, digamos, muy considerable, porque Júpiter es justamente esta idea de la conciencia cristiana y todo este tipo de cosas. Bueno, recordemos que eso viene de Grecia, por eso. Y Saturno está, y más encima se retroalimenta con Venus, y Saturno está en oposición a Júpiter con Plutón, y que está en Acuario, que Acuario es el humanismo, esta idea de lo colectivo, de materializar lo colectivo, digamos, el aspecto de la sensibilidad colectiva, del mensaje pacifista, Acuario, el mensaje pacifista también, es todo ese tipo de cosas, el mensaje cristiano en general. Por ejemplo, aquí Neptuno lo encontramos en Aries con Marte, que es un aspecto importantísimo también, porque ya les dije la energía que tenía Neptuno, si ustedes se fijan. Nos encontramos que Neptuno está haciendo una cuadratura con Urano, si ustedes lo pueden ver, se fijan. El aspecto positivo son los trígonos que tiene esta carta, porque debido a las oposiciones existen estos trígonos que están acá. Por ejemplo, hay un trígono de Neptuno con Saturno, el que podemos ver acá. Y esto da un aspecto positivo porque el trígono es una especie de afinidad. Entonces compensa justamente esta carta de que tiene una posición geográfica en Roma, Italia, en el año 64, el 18 de julio, que estaría marcando el incendio que hubo en ese momento en Roma y que fue letal. Fue letal. Entonces nos encontramos con esta idea de energía saturnina que choca contra Plutón y hace muchos acontecimientos históricos, que yo obviamente aquí traje un poquito más otras cartas, un poco más sí relacionadas a lo presente, porque esto es más antiguo, donde podemos encontrar esta serie de conjunciones donde se han producido acontecimientos y eventos nefastos para la humanidad, así como otros acontecimientos positivos para la humanidad. De hecho, calculando en la astrología mundial, el holográfico, etcétera, se piensa que para el 2025, al menos en lo que se dice dentro de la astrología, que para el 2025 va a haber una influencia importantísima energética con la idea de Neptuno y Saturno, porque Neptuno es ese planeta relacionado a la izquierda, al marxismo, ese planeta comunista, Neptuno, porque claro, o sea, trae el marxismo comunista, pero también es la idea de la explotación, de denunciar la explotación, porque el marxismo hay que recordar que nació para eso en el fondo, que luego se haya convertido en otra cosa, bueno, está bien. Entonces hay una relación importante en Neptuno en el 2025-2026, que podrían llamar a una nueva visión del mundo y a un levantamiento en algunos países, que yo podría considerar también una revolución en algunos países donde hay dictaduras, como lo que hemos estado viendo este último tiempo en algunos países, ¿no? Así que, bueno, antes de entrar a ese otro tema, que es la segunda parte de la charla, igual sería bueno, no sé si ustedes quieren decir algo, etcétera, para yo no abarcar toda la charla. Sí, O si tienen alguna pregunta, no sé. hay preguntas, hay preguntas. Perfecto. Guillermo Alarcón está interesado en saber cuál es su carta astral. Claro, naturalmente que no se la puedes hacer ahora, pero quizá nos podrías explicar un poco cómo funciona todo esto de las cartas astrales y tal. Y Perfecto. dónde podría él hacerse una. Bueno, yo se la podría hacer, cosa que me contacte. Me puede escribir al email, etcétera, va a escribir por Facebook, no hay problema. De todas maneras, hay software que te
carta astral y viene con la interpretación de las conjunciones, los aspectos planetarios, que se llama. Y tú puedes, digamos, la persona que preguntó, tú puedes, digamos, online o con un software hacer tu carta. Solamente tienes que buscar carta astral online, etcétera, y te va a aparecer. Y te va a aparecer la interpretación. Obviamente es pobre a la interpretación que pueda tener un ser humano, un astrólogo. Yo consideraría que es mucho mejor que la vieras con una persona, pero desde luego hay interpretaciones por algoritmos que son bastante, digamos, acertadas, no es algo tampoco tan descabellado que te vas a encontrar con algo que no coincide con quién eres tú, no, es cosa que haga la prueba a ver que te va a funcionar. Pero como digo, si quiere que se la haga yo, porque obviamente ahora eso requiere tiempo, uno tiene que estar tranquilo, yo considero, para ver bien los aspectos, la influencia, todo eso. Entonces no es algo también tan rápido, ¿me entiendes? Si quiere que se la haga yo, me puede contactar y si no, bueno, por internet se puede hacer como digo. Yo utilizo el Kepler, también existe el Astro World, que es otro programa. Ok, yo voy a poner tu Facebook en la Ajá. descripción y el que esté interesado en que se haga su carta astral, el que te escriba al Facebook y ya os ponéis de acuerdo. Ok, otra. Otra cosa, Tomás, sí, claro, tú me mencionaste que hablar un poco de astrología y todo eso. Bueno, como dije, la visión geocéntrica son 12 casas, se reparten las constelaciones, cada casa tiene una cualidad, la constelación también, que serían los signos, y los planetas bordean la Tierra, entregándonos aspectos planetarios y, digamos, posiciones, que eso es importante, y obviamente tránsitos. Entonces se estudia eso y se encuentran las relaciones, pero va a depender de la astrología, porque como dije, existe una astrología alquímica y existe en este momento también una astrología mundial. La astrología mundial es una astrología que busca predecir eventos en general y de esa manera también demostrar su fiabilidad. La astrología alquímica se ha unido al psicoanálisis y al aspecto junguiano de Carl Jung, del inconsciente colectivo, y es sino la antigua astrología alquímica que se manejaba, digamos, en Grecia, en Egipto, los caldeos lo manejaban también, se encuentran registros importantes de los caldeos antes de Cristo. Más o menos lo que se piensa es que 6.000 años antes de Cristo ya se observaban los cielos, se dice que el hombre neolítico observaba los cielos, se encuentran diferentes cartas astrales de diferentes maneras que miden, por ejemplo, el calendario lunar, porque lo primero que se observó fue la luna. La luna tiene el movimiento más rápido y tiene un calendario de 28 días. Hay que saber que también antes la luna era el calendario, no era el calendario solar. Y la luna rige, como he dicho muchas veces, la marea, ¿cierto? Las mareas. En la antigüedad también nutrían los accidentes, porque en luna llena sucedían los accidentes. En la antigüedad, por ejemplo, también hace otras cosas, no solamente para que ustedes vean. La luna llena generaba un aspecto de tensión y eso en la antigüedad, digamos, se tenía muy presente. Pero también está unida al ciclo menstrual, a las cosechas, etcétera. Entonces la luna fue lo primero que se observó y se dice que el hombre neolítico lo observaba y que organizaba su vida en base a eso. Y así luego se organizó en la medicina, etcétera, cuando ya se intelectualizó la astrología. Y fue un método de donde salió todo, porque, como dije, también está unida a la alquimia, está unida a los elementos, está unida a esta visión de la transmutación de energía, está unida a, digamos, la magia, porque obviamente la transmutación está unida a la magia, a la transformación de energía, a la manipulación de ella. Eso es importante. Hay que saber que, por ejemplo, en la magia se trabaja con talismanes de planetas. Un gran mago que era Cornelio Agripa era astrólogo también, hizo los cubos mágicos. Ahí tenemos al cubo de Saturno con una constancia mágica de 15. Aparte también era matemático, el tipo, era médico. Entonces la magia y la astrología
era todo uno, así como la medicina. Luego esto se separó, cuando la ciencia cambió y se convirtió solo en materialista, por decirlo así. Entraron nuevos paradigmas y apareció la astronomía y nos dio otro paradigma del cielo y nos manipuló la información, se podría decir, entre comillas, porque yo no quiero, digamos, de menospreciar a los astrónomos, para nada. La astrología se tiene que unir a la astronomía, no puede haber una pugna. No así como la magia, cuando intenta manipular lo físico. A la física es complejo todavía. De repente alguien te dice, te mezcla magia con física cuántica. Mira, eso no me parece, hay que explicarlo muy bien, porque no es lo mismo. Y la magia funciona porque funciona. No hay que probarlo ni explicarle a nadie. El que sabe, sabe. Pero en cambio la astrología se tiene que unir a la astronomía. Se tiene que unir porque de esa manera se pueden ver bien los tránsitos, la influencia, y estamos trabajando con algo, que son los planetas. Si no se acepta la influencia de ellos, como lo aceptaba Platón, por ejemplo, o Pitágoras, que son los grandes de la historia, bueno, perfecto. Pero, bueno, no solamente ellos, porque Hitler, ¿a quién le preguntaba? A astrólogos. Y Napoleón, ¿a quién le preguntaba? Astrólogos. Entonces, los grandes que manejan este conocimiento, ya sea dentro de la ciencia o no dentro de la ciencia, conocían este tipo de cosas. Yo siempre he dicho que Newton era un esotérico, eso ya está más que dicho, y muchos otros. Y incluso Einstein no rechazaba la astrología para nada. Ustedes pueden ver, mucho se habla de Einstein, pero bueno, es Einstein. Y así otros, grandes, grandes. Nikola Tesla también se pronunció. Y JP Morgan, por ejemplo, que fue el banquero importante, JP Morgan, que es el banco también, uno de los bancos internacionales más importantes. Algunos importantes poderosos de Chile tienen acciones en ese banco, pero bueno. ¿Qué es lo que decía este banquero? Decía, los millonarios no usan astrología, ellos necesitan tener suerte. Los multimillonarios sí usan astrología, la estudian. Bueno, con eso te quiere decir que también la astrología, en la astrología mundial ya, marca influencias importantes en lo que es la economía y en lo que son las crisis. Como mencioné antes, la crisis del 30, con Saturno-Plutón, que es el periodo de crisis, cuando se fusiona la energía de Saturno con Plutón, hay una conjunción en oposición, son aspectos, digamos, de fusión energética y también de oposición, es decir, la fusión energética que se produce es fuertísima, porque es la idea de la polaridad, ¿no? Entonces, nos encontramos con una astrología que ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido transformando a través del tiempo, pero resurge hoy en día con más fuerza, va avanzando y se tendría que unir a la astronomía para mejorar también, porque obviamente siempre hay que seguir investigando. En la astrología tú no puedes, digamos, dar algo por hecho y ya está, y los aciertos tienen que ser, digamos, concretos, concretos. No se puede, digamos, aproximarse, porque eso ya también como que genera desacuerdos, para empezar, y también mucha confusión desde el punto de vista de la interpretación, digamos, científica, porque esto es una ciencia, se prueba en base a lo concreto, lo real, lo que ocurre, el evento, igual que la magia. La magia es ciencia porque se prueba que funcionó porque, digamos, surgió el efecto. O sea, ninguna persona va a andar ahí diciendo, no, es que esto es así, esto es así, si no ha probado si funciona o no. O sea, en ese sentido no hay que generar una divergencia y es ciencia. Y la astrología yo consideraría que es la primera ciencia que existió en la humanidad porque en base a ella se ha hecho absolutamente todo. Eso sería como... Muy bien, muchas gracias. A ver, Richard, ¿quieres decir algo, dar tu opinión, hacer alguna pregunta o algo? Sí, mirá,
una pregunta que, escuchando a Pascal, que me, me hice, digamos, inmediatamente, ¿no? La pregunta sería, ¿son los astros quienes determinan que sucedan los hechos o son los humanos quienes deciden y consultan los astros para tener mayor fuerza en su acción, aprovechando determinadas fechas y conjunciones? O sea, ¿se entiende la pregunta? Más o menos, más o menos. ¿Qué querés Claro, que te diga? explico un poco. Cuando vos hablabas de que, por ejemplo, cuando se produjo la crisis de 1929 o la crisis del 30, ¿no? Ajá, La quiebra de Wall Street y todo eso, ¿no? Que hoy ajá, sabemos que fue, no es un hecho casual, sino que fue un hecho premeditado por una serie de banqueros que hicieron correr el rumor, digamos, de que ciertos bancos estaban en quiebra, entonces provocaron una corrida bancaria ajá. y un efecto dominó sobre todos los demás bancos, y haciendo de que toda la gente quiera sacar los depósitos, bueno, toda la historia, ¿no? que ya sabemos, con lo cual se vino una crisis provocada para que ese grupo de banqueros pudiera comprar un montón de bancos a un precio, digamos, muchísimo más bajo y apoderarse de un montón de empresas. O sea, fue un hecho premeditado y calculado, que hay otros ejemplos en la historia, más en la historia argentina también. Eh, entonces uno dice, bueno, pero cuando consultás la carta astral decís, claro, claro, en ese periodo hay una conjunción determinada que hace ver de que, claro, era un Claro. momento de crisis, pero entonces ahí termina, ¿no? O sea, esa crisis, no creo que los astros hayan influido, digamos, o sea, Bueno, tienen su fuerza, pero es un acto premeditado de los humanos que quizás eligieron esa fecha para tener un efecto más fuerte, digamos, o ser acompañado por ese momento de crisis que planteaban los mira, astros. la astrología mundial es el estudio de los eventos, acontecimientos planetarios a lo largo de la historia en relación. Entonces lo que se estudia es la influencia de ellos en estos eventos. Esto se hace a través de estadísticas, que, que detrás de esto, por ejemplo, yo estoy ahora hablándolo a ustedes, pero detrás de esto hay gente muy, digamos, seria, que ha, digamos, ha investigado miles de cartas astrales y mediante la estadística ha podido sacar esta observación. ¿Me entiendes o no? Obviamente, dentro de lo que es la astrofísica actual, hay concesiones, pero, pero lo que es la física, digamos, que controla el mundo, se podría decir, por sus principios, obviamente no habla acerca de la influencia en algunos aspectos. Eso es lo primero. Entonces nos encontramos con un paradigma que alimenta la divergencia de pensamiento. Hay concesiones, puntos de encuentro, pero hay mucha divergencia. Por eso yo decía que se tenía que unir a la astronomía. Ahora, en lo concreto, en el estudio de estadística, se llega a corroborar de que cuando hay conjunciones importantes como la que te estoy mostrando aquí, no te la estoy mostrando, te la voy a mostrar ahora, espera. Pero bueno, lo que voy a mostrar va a ser una conjunción importante de Saturno con Plutón en 1982, que obedece justamente a la Guerra de las Malvinas, para tocarte ahí el nervio sensible y ponerte en jaque, porque a un argentino lo pone en jaque, lamentablemente. Con mucho respeto lo digo, no me río de lo que pasó. No sé si está viendo ahora. Esto es cuando ya la guerra, digamos, como tú dijiste, se está terminando. Y aquí se ve la importancia de esta conjunción de Saturno con Plutón. Yo tenía otra carta aquí que era en abril. Vamos a ver si la encuentro, que es cuando se inició el conflicto, ¿no? Sí, ¿Me sí, el sigue 2 de Richard? abril. Claro. Sí, Perfecto, sí. sí, mira. A ver, parece que aquí la tengo. Voy a abrirla nuevamente con Picasa.
Perdónenme un segundito. ¿No se está viendo ahí ahora? Yo veo la carta todavía. ¿Se ve la misma? Sí, creo que sí. La carta. Vamos a ver si la puedo abrir con otro programa. No, no se está abriendo la de... Pero bueno, si ustedes mismos lo pueden revisar. En abril existía la misma conjunción que observan ahora, que se la voy a mostrar ahora. Ustedes lo pueden corroborar por sí mismos, da lo mismo. Aquí está Saturno con Plutón en abril, y de hecho los tránsitos planetarios de Plutón son, digamos, o sea, los planetas transpersonales son tránsitos lentos, digamos, son tránsitos lentísimos. Eh, Aquí podemos observar esta conjunción de Saturno con Plutón, que sería, como dije en julio, que sería el año de la situación de las Malvinas, que sería una situación lamentable. Ahora bien, lamentablemente no se ve la carta, pero ustedes lo pueden corroborar. Métanse un programa, métanse un software, ustedes lo ven. Igual la voy a tratar de buscar si lo encuentro por ahí, pero van a ver si retroceden y van a abrir al 2 de abril, 4 de abril, 5 de abril, etcétera. Van a encontrar la misma conjunción, Saturno con Plutón. Y Saturno con Plutón llama a ese tipo de crisis, porque eso es lo importante. La conjunción de Saturno con Plutón llama a la crisis, que puede ser una guerra o una crisis económica. Las conjunciones de Saturno con Plutón son, por ejemplo, la encontramos también se lo voy a mostrar ahora, en lo que pasó con las Torres Gemelas. Yo por aquí creo que traje la carta del 2001. Aquí está, Saturno-Plutón 2001. Ustedes pueden ver, aquí nos encontramos en una oposición de Saturno con Plutón, conjunción, oposición. Hay una influencia energética importante porque, como dije, son dos energías de divergencia. Entonces nos encontramos con una oposición en el año 2001 que llama a un atentado, digamos que fue terrorista, ya sea de Estados Unidos, ya sea de otra parte. Nos encontramos también con otro aspecto importante, que es la idea de Neptuno, ¿cierto? Que está, por ejemplo, ustedes pueden ver, haciendo un quincuncio con Mercurio, que se retroalimenta esta idea de una especie de venganza o de una situación que va a abrir puertas, a abrir caminos, porque con ese quincuncio se retroalimenta la energía. Un quincuncio es una influencia energética importante y, digamos, este quincuncio lo que vendría haciendo es una idea de potenciar lo que sería la oposición de Saturno con Plutón. Aquí nos encontramos también a este Marte, este importantísimo Marte, que Marte también, como dije, es la guerra, es esta cosa, digamos, bien, bien de vikingo, se podría decir. Encontramos que Marte está en oposición a la Luna, en conjunción a la Luna, perdón, y en oposición a Júpiter, que está acá, aquí abajo. Entonces es esta idea de lo, de la venganza, es esta idea de machacar las emociones, es esta idea de la violencia, de la agresividad. Y por supuesto, existen estas relaciones que son cuadraturas dentro de la astrología, como dije, que marcan la tesis, cuadraturas, oposiciones, conjunciones, que son aspectos que van a marcar crisis y guerras entre Saturno y Plutón. Como dije, ya te mostré, por ejemplo, el 2001, te mostré las Malvinas, por aquí traje algunas más, pero la pregunta es, ¿puede realmente los astros influenciar la mente humana? Bueno, yo considero que sí. Cornelio Agripa ya pensaba en el siglo XIV de que había una influencia de los astros en la mente humana que marcaba la pauta, las emociones, y podía, digamos, mostrarnos el camino, hasta predecir eventos.
Yo considero que sí, pero obviamente, ojo, mire, aquí el incendio en Roma, otra oposición, Saturno con Plutón, otro evento catastrófico. Yo considero que sí, pero como te digo, dentro de la ciencia y dentro de la física ya ortodoxa, se piensa que no. Por eso, entonces es un tema de paradigma. Es un tema de paradigma. Si tú estudias astrología mundial, ojo, aquí hay una conjunción Plutón-Saturno, que es la carta de la CIA. Venus tiene que ver con lo social y está unida al Sol, que es el nacimiento, ¿cierto? Es una organización. Si ustedes se fijan, una organización, pero que una organización que tiene que ver con la autoridad y con la autoridad más oculta, que es Plutón. Y el Leo, o sea, es la autoridad, autoridad, en el medio cielo, la medio cielo, MC, para que me vayan siguiendo. Tenemos a Marte aquí, que es la guerra, ¿me van siguiendo? Y Saturno, Plutón. Entonces, esta idea de una organización que nace, pero que es la autoridad, Saturno, Plutón, medio cielo, Marte, la guerra, ¿vale? Nos encontramos con una tensión entre Venus y Neptuno. Neptuno es la libertad. La CIA prácticamente nació para ir contra la Guerra Fría. Entonces, el libre pensamiento y todo eso. Hay una tensión contra la libertad. Los servicios de inteligencia, podemos jugar ahí un poco con eso. Mercurio aquí también está cerquita, este aspecto de Neptuno, que Mercurio, como también dije antes, era el asunto de la diplomacia, etcétera, el aspecto político, está unido al aspecto de la política, se podría decir. Entonces, ustedes ven los aspectos, por ejemplo, esta carta de... Entonces, los tránsitos de Saturno y Plutón y su influencia han marcado pautas importantes dentro de la humanidad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, esta es una carta del 2020, del 6 de septiembre del 2020. Y nos encontramos, miren qué tenemos aquí. Vaya, vaya. Un Saturno y un Plutón. Como ustedes pueden ver. Y está en oposición a Venus, que vendría siendo como el aspecto de la sensibilidad en todo esto. Y más encima Júpiter se siente machacado ahí por estos planetas. Como que no hay diplomacia, no hay. Marte, de nuevo cerca de la Luna, machacándola ahí. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, en el 2020, que se pueden observar hasta el 2025, cuando se va a producir las próximas conjunciones de Saturno-Plutón, que son conjunciones cada 30 años más o menos, por el tránsito, lo que habría de hacer es diferentes tipos de eventos. Pero por eso digo, no estamos aquí diciendo que se va a acabar el mundo. Por favor, no me malentiendan, porque no entro en esa visión New Age de todo esto. Solamente digo que estudiando astrología mundial, tú puedes determinar que este tipo de influencia energética, ya sea oposición, conjunción, cuadraturas, porque los ciclos de oposición y cuadraturas marcan la pauta. Eso es importante. Se pueden ver, digamos, se puede tener visiones acerca de lo que va a acontecer con estas influencias. No es lo mismo que un apocalipsis, es totalmente diferente. Entonces, no, para que no me malentiendan. No sé si hay más preguntas para avanzar, porque no es necesario que acabe con todo el material ahora. Hay otras preguntas. A ver si. Walter Vaca, por ejemplo,
pregunta, ¿por qué insistir con esta visión astrológica de planetas transpersonales si ya Plutón no es un planeta? Bueno, claro, es una buena pregunta. Y la Luna y el Sol antes eran considerados planetas, y todavía en astrología se ve como un planeta, porque es la influencia energética que tiene un elemento específico que marca la pauta, son arquetipos. Eh, entonces, da lo mismo si la Luna no es un planeta, marca una energía, ¿me entiendes? ¿No? Entonces es un sistema, es un lenguaje, más bien, es un lenguaje. Ahí hay una divergencia con la astronomía, pero en su principio, cuando se descubrió Plutón, en 1930, había perfectamente una complicidad, funcionaba, no había problema. Entonces, más bien es el lenguaje, de que tiene que ir cambiando y variando respecto a la astronomía, tiene que hacerlo, pero también se ha adelantado otras cosas. De hecho, en la astrología tú trabajas con asteroides, eso es algo importantísimo. No trabajas solamente con planetas, también ves la influencia de asteroides. No todos lo hacen, pero también lo puedes hacer. Y si te complica, lo puedes hacer con software, obviamente. También con estrellas específicas, también las estrellas tienen una influencia. Entonces es esta idea, es un lenguaje, por eso que todavía se sigue trabajando con Plutón. Muy bien. A ver, otra pregunta también de Walter Baca. ¿Sabe el invitado quiénes fueron los primeros que relacionaron los planetas y o movimientos de los astros y su relación con el destino humano y terrenal? ¿Podría fundamentar los conceptos astrológicos? Bueno, es como lo que hablábamos antes, Tomás, es decir, el hombre neolítico ya miraba a los cielos, hacia diferentes sistemas en base a la luna, como dije. Y esto también tiene que ver con los equinoccios, con los solsticios, con las estaciones del año y así, a su vez también la bodega celeste, que son las constelaciones. Porque arriba hay una bóveda celeste, como se estudia en la masonería. Y bueno, los caldeos organizaron un sistema astrológico que influenció a los griegos, pero los egipcios también observaban los cielos. Los egipcios eran, digamos, astrónomos, astrónomos y astrólogos. Eran las dos cosas. Pero no solamente civilizaciones occidentales, también los mayas. Los mayas tenían una edificación que se llama el Caracol, que es un centro astronómico puro. Entonces, de manera que todas las culturas antiguas miraban los cielos. Exactamente, no se puede decir cuándo apareció la astrología, porque al parecer, la astrología, así como la magia, son tan antiguas como el ser humano. Surgió para y por la necesidad, eh, para el desarrollo evolutivo del ser humano, para encontrarse en el cosmos, para organizarse, eh, para las fechas, para el intelecto, para un montón de cosas. Y la magia también fue medicina. Es cierto que los chamanes dibujan en el suelo a los animales para atraerlos y sobrevivir. Se hacía ese tipo de cosas. Algunos lo siguen haciendo. Con esto no estoy diciendo que comer carne está bien. Estamos hablando de otras épocas, obviamente, para que no malentiendan. Soy claro, bien claro. Eh, Eso existe. Y eso fue una tecnología. Hasta que el ser humano pudo desarrollar externos, instrumentos, herramientas, que le permitió interactuar con otra cosa hasta que nos encontramos con la tecnología que está ahora. Entonces, los fundamentos de la astrología es el ser humano mismo y su necesidad de desarrollo eh, y conexión con los astros, pero también el desarrollo evolutivo, también el desarrollo de la conciencia. En la mitología griega encontramos que cada dios es un planeta y tiene un aspecto, una cualidad importante que marca también la pauta, porque la mitología griega es increíble cómo se relacionan los aspectos, es como que... Entonces, los fundamentos del ser humano mismo y su evolución. Eso, la astrología ha sido la base de absolutamente de todo. Independiente después la astronomía haya salido.
La astrología, gracias a la astrología, digamos, se vivía antes, o sea, era lo mismo que hacen los astrónomos ahora, pero lo hacían antes los astrólogos, pero también con otra visión mucho más íntegra, o sea, se ha limitado a la visión. Luego la ciencia va a descubrir que no sé, o sea, la ciencia va descubriendo de a poco. Los egipcios hacían ciencia, operaban, pero muchas veces eso no se considera porque estamos viviendo en una época donde ahora sí hay ciencia, etcétera, etcétera. Obviamente ha avanzado la ciencia, pero también no ha estudiado ciertas cosas. Entonces, no se trata de limitar acá, porque como dije, en caso de lo que es la astrología, siendo un sistema, yo considero que se tiene que integrar. Pero hay que tener bien en cuenta que la astrología antes lo era todo. Ahora nosotros nos olvidamos de eso, porque vemos televisión, tenemos celulares y creemos que la ciencia actual lo es todo. Pero no, 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 no. Hay que estudiar, hay que conocer un poquito de historia, hay que saber cómo se organizaba el ser humano antes. Ustedes preguntan con una persona de campo y conoce todo este tipo de cosas. Y se organiza muy bien. Tiene un reloj natural interno. Nosotros solo somos los que hemos perdido este conocimiento. Lo mismo pasa con la magia. Entonces, yo tengo una visión, digamos, bastante realista de lo que son las cosas. No la caricatura que se ha querido dar el catolicismo, de la astrología que perseguía a los astrólogos, por ejemplo, o la caricatura que crea la ciencia, de lo que es la magia, el esoterismo. No, la realidad de lo que eran las cosas y cómo ha hecho el mundo hasta ahora. Todo ha funcionado en base a ese tipo de cosas. Entonces, los fundamentos, digamos, son la existencia humana misma, su relación con el cosmos. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Toda la cultura es así. Muy bien. Richard, ¿quieres decir algo, preguntar algo a Pascal? Bueno, sí, tenía otra pregunta que ya habíamos hablado en algún momento, en alguna charla, ¿no? Pero bueno, vale la pena quizás traerlo de vuelta. Él hablaba de que, bueno, o no sé si hoy lo nombró, pero bueno, el otro día yo le había preguntado que cuando antiguamente Urano y Plutón no se sabía de su existencia, ¿no? Y ya se hacía astrología. Sin embargo, existieron desde hace milenios, ¿no? Esos planetas. No los podíamos ver todavía. Recién a partir, no sé si del siglo XVII, XVIII, se lo detectó y ahí se lo incorporó a la astrología. Entonces, yo le había preguntado, bueno, pero ¿y cómo es que, digamos, tenían influencia, pero la astrología no sabía de su existencia, entonces hacía digamos, las predicciones o hacía las cartas sin saber de esos astros? Y claro, después se tuvo noción de que existían y se los incorporó. Entonces, antes influían, pero no se los tenía en cuenta, entonces había un margen de error en lo que, digamos, Sí, en las cartas. Pero eso no se llama margen de error, se llama margen de desaproximación, se podría decir. Porque Claro. lo que hace es reducir el conocimiento. Como tú dices, como tú bien dices, no se sabía que existían, pero bueno, y esto es algo importante de considerar, que los tránsitos planetarios, obviamente no se podía observar porque no había telescopio, ¿ok? Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que considerar que los tránsitos planetarios, digamos, son importantísimos para darnos cuenta de la relación que tiene el planeta con los otros planetas. Eso es importantísimo, eso es lo primero. Y lo segundo, que es la pregunta, para no desviarme siempre, se trata de que reduce el conocimiento, mira. Objetivamente, no se habían descubierto y no se tenía conciencia, entonces no se trabajaba con ellos, ¿ok? Se le asignó una cualidad a través de eventos históricos de este planeta. Ahora, cuando tú sí luego retrocedes el tiempo y estudias la astrología mundial, te das cuenta que los eventos que ocurrieron antes de que se descubrieran los planetas eran como de la misma tónica. Entonces, no importa si se descubrió después, porque luego cuando estudiamos la astrología mundial actual, nos damos cuenta que esos planetas sí influenciaron esos acontecimientos. Ahora, en la antigüedad, obviamente no se trabajaba con ellos.
Entonces el conocimiento, más que errado, estaba reducido, es decir, el margen de aproximación, ¿cierto? Era un poco mayor, pero no era que estuviera errado, totalmente errado, ¿me entiendes? Puede que haya una especie no esté bien cuadrado, se podría decir, pero de ahí a decir que esté equivocado, no es así. Ahora, la astrología mundial se ha masificado. Antiguamente solamente los profetas eran los que podían hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Los videntes, los magos, son los que hacían predicciones. Hay que saber que también algunos profetas no utilizaban astrología para predecir, sino que tenían visiones. Eso también es importante. Pero la astrología ha influenciado, y estas conjunciones, ha influenciado desde Akenatón hasta el 2020. Porque cuando se empieza a hacer la religión solar en Egipto, también había este tipo de influencia energética de Saturno con Plutón. Pero por eso digo, no importa, eh, digamos, que después se hayan descubierto. Lo importante es que luego cuando vemos las relaciones a nivel histórico, que sería la astrología mundial, nos encontramos que existen estos eventos y que se relacionan. Lo que pasa es que antes estaba el conocimiento reducido solamente, entonces no se trabajaba con eso. No se podía ver que había una relación de Saturno, Plutón, Neptuno en el antiguo Egipto y por eso hacía, digamos, el culto solar, o sea, se estaba edificando el culto solar. Esta nueva idea de un renacimiento de la humanidad y ahora somos, digamos, el poder, somos los que llegamos al cielo, construimos grandes ciudades, Babilonia. O sea, no se tenía esa conciencia, pero luego se estudia y nos damos cuenta que sí, sí está esa influencia. Entonces ahora, con este conocimiento, podemos nosotros adelantarnos a otro tipo de cosas. Y aparte, como te digo, si lo dice JP Morgan, que es uno de los banqueros, digamos, más importantes, bueno, hay que tener también eso en consideración. Que los grandes han tomado esto en cuenta, los otros no. Y vamos a ver cómo están las cosas. Un dato importante, en la Golden Dawn, por ejemplo, todo se trabaja con astrología. La Golden Dawn, una de la orden de escuela de magia más importantes que existe en este momento. Todo se maneja con astrología. Eso es un dato que sale de un amigo masón. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de las órdenes y las sociedades secretas tienen este conocimiento. Es un conocimiento muy antiguo y que yo creo que por algo se ha querido desechar. Por algo creen que la gente no quiera en esto, no crea en esto, no lo siga, porque hay algo ahí que a lo mejor me gustaría que supieran, pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Escuchar. Sí, 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 estaba escuchando. Sí, sí, ya lo habíamos hablado ya, pero bueno, me pareció importante también traer la misma pregunta ahora, ¿no? Pero bueno, no sé si había otras preguntas ahí en el chat. Sí, a ver, vamos por algunas preguntas. Hay otra pregunta. Dice Miguel Silva. ¿Será posible que las élites tengan conocimientos más profundos sobre estas energías colectivas que pasan en ciertas épocas y las usen a su favor? Bueno, si vamos hacia lo que son los Illuminati y todo eso, tenemos el mismo ejemplo de este banquero, por eso decía, o sea, yo considero que el, digamos, las los grandes personajes que mantienen el poder, digamos, consultan astrología, consultan tarot, consultan magos. Eso es algo que está desde tiempo inmemorial, así. Entonces, es algo que a lo mejor se desconoce y se inventan teorías de conspiración y que el poder lo tiene uno, que los jesuitas, que los masones y todo eso. Pero en realidad es algo bueno, que siempre ha existido, o sea, está ahí. Hay que conocer. Hay otra cosa que el aspecto de los rituales y las ceremonias, que hay que conocer eso, las ceremonias que hace cada orden.
Pero cuando, por ejemplo, hablamos de las conspiraciones, sociedades secretas, bueno, no es nada nuevo. Si el poder siempre se ha manejado con magia, no es absolutamente nada nuevo. Cuando uno estudia historia es así. Entonces, digamos, esta modernidad que nosotros tenemos actualmente, que rechaza los sistemas de creencia, el conocimiento antiguo, el conocimiento oculto, todo es satanismo, todo es malo, bueno, todo eso son sistemas de creencia modernos que niegan el conocimiento esotérico y el conocimiento real sobre las cosas. Entonces podemos, digamos, hablar de que son los malos y que estos son los malos, o podemos realmente estudiar cómo son las cosas, conocer los sistemas que manejan, que yo creo que por ahí va la cosa, porque lo demás es cosa de estudiar historia. Y sobre todo las cosas replantearnos a nosotros mismos. No es algo así como tan secreto, todo está ahí. Es cosa que uno se ponga a estudiar, todo está ahí. Jamás te han ocultado algo, todo está ahí. Hipnotizan, distraen, pero no hay nada oculto. Es cosa que camines por las calles y vas a ver todos los edificios masones que tiene, o que estudie un poco de historia. O sea, entonces, claramente manejan este sistema, lo conocen la influencia y las controlan a su antojo. No es que puedan manipular los astros, saben lo que tienen que hacer de acuerdo a los astros. Sobre todo en la economía, porque en la economía se utiliza mucho astrología. Eso hay que tenerlo presente, siempre presente. Entonces esta idea de manejar las cosas a su antojo, primero hay que ver quiénes son los que manejan, quiénes son realmente. Porque dentro de cada grupo hay buenos y hay malos. ¿Quiénes son? Son personas que tienen un conocimiento oculto, tienen un conocimiento, digamos, que en Europa Occidental el catolicismo se persiguió, pero ahora ya no hay nada oculto, ahora ya estamos en otra época, ya se acabó eso. Así que también depende de uno adquirir el conocimiento y después no protestar y no echarle la culpa a los demás de que nada cambia, de que el poder está arriba, de que uno no puede hacer nada, de que no, uno tiene que aprender. Entonces, es una visión, digamos, personal que tengo, pero me parece bastante realista. No sé si habré respondido a la pregunta. Ok, hay otra de em, Andrea Castillo que pregunta qué piensa Pascal o Richard de los seres que traen el don de medium y aciertan sin usar la astrología. ¿Tiene que ver con magia o qué? Preguntó por los mediums, preguntó por clarividencia, ¿cierto? Sí, algo así, sí. Sí, sí, bueno. Bueno, yo casi todos los aciertos que tengo como medium no los hago en base a astrología, porque yo utilizo el tarot, por ejemplo, y los aciertos que he tenido, que he mostrado aquí en directo y que están en mi canal, que he registrado, no utilizo ese sistema. De este sistema para hacer clarividencia. Todo va a depender del sistema que tú quieres. Pero obviamente es mucho más complejo utilizar una clarividencia para determinar eventos. Por ejemplo, yo no me arriesgo. Yo no me arriesgo, lo siento. Pero yo no me creo Nostradamus, yo no me creo contactado, yo no me creo el espectacular, el profeta, no, yo no me arriesgo. Yo he visto muchas cosas, pero jamás voy a salir a decir, voy a caer un asteroide porque tanto lo he visto, hermanos, lo he visto el... No, o sea, no, eso no. Es peligroso. Han habido profetas que obviamente algunos conocen, que es gente, bueno, gente que está en un nivel, digamos, que se pudo permitir ese tipo de cosas. Hay una cosa que cuando uno acierta algo, no se presta mucha atención, pero sin embargo, si uno erra algo, al tiro, no, que el tipo erró, que esto está mal, es la típica cosa, que
la divergencia de consenso que hay en este tipo de cosas, en lo que es el tarot, etcétera, que me parece obviamente una estupidez de parte de que él hace ese tipo de mediciones. Y entonces yo considero que la astrología se puede utilizar tanto como la clarividencia, pero va a depender de la persona. En mi caso yo no me arriesgo, pero hay gente que ha podido hacer grandes cosas y ha hecho todo tipo de cosas. Ahí está el mismo Parravicini, por ejemplo, que es el de la psicofonía, ¿no? Entre comillas, es una clarividencia. Y hay otros grandes. Entonces, utilizar estos recursos es algo natural. Pero la astrología es un sistema mucho más complejo. Bueno, ahora mismo no hay más preguntas, pero quizás tú, como has dicho, planetas transpersonales 2020, 2025, bueno, tú has sacado algo en claro de lo que pueda pasar entre esos 5 años según los astros. Sí, en realidad no he observado con tanta profundidad. Pero sí tengo algunas visiones importantes. No me atrevo, como digo, a hacer predicciones, pero sí a generar una constancia. Y la constancia que se puede ver es la idea de crisis, de nuevos planteamientos de guerra, ampliación de agresividad, ampliación de levantamientos, de protestas por gobiernos que deberían haber cambiado este año 2018, pero no van a cambiar y van a seguir con las mismas políticas. Entonces el nivel de protestas va a subir y va a seguir con esa tónica durante todo el 2020 hasta el 2025. Esto se puede reflejar con esta tendencia que yo había marcado, que aquí es la que estoy mostrando ahora, de Saturno con Plutón y oprimiendo a Júpiter, que está más encima en Acuario, que yo ya dije que Acuario tiene que ver con lo humano, con lo colectivo. Entonces aquí está aplastando a las masas. Puede que aparezcan algunas revoluciones, que en algunos países hayan algunas revoluciones de países que en este momento tienen algún dictador, se quieren revolucionar, países del Medio Oriente, pero sobre todo se ve una tónica bélica, agresiva, la idea de la destrucción, que eso es importantísimo, y manejada obviamente por el poder, que es la oposición a Venus, que está en Leo, que es el poder. Entonces, es varios países que tienen poder, haciendo la misma, digamos, tomando, digamos, acciones que no, muy agresivas, muy bélicas, etcétera, etcétera. Esto se aprecia el 2020, pero hacia el 2025, que esto también es importantísimo, por aquí tengo la del 2025, porque el 2025 hay otro cambio importante que tiene que ver con eh, una especie de cambio de conciencia después de estos años que de alguna manera podrían ser muy malos para la humanidad. Son años, digamos, controvertidos. Por ejemplo, aquí tenemos el 2025. Aquí tenemos esta conjunción de Neptuno con Saturno. Ahora, esta conjunción de Neptuno con Saturno es la otra cara de la moneda, porque no habíamos encontrado que estaba Plutón, ¿no? Ahí haciendo una controvertida acción que es relacionada a crisis, como dije, porque han habido muchas crisis a lo largo de la historia, que ha sido la conjunción de Saturno con Plutón, como dije antes. Es crisis Saturno-Plutón. Saturno-Neptuno es esta idea de las revoluciones. Neptuno es el planeta, como dije, marxista, como dije antes, el planeta que se relaciona al comunismo.
Entonces Saturno, que marca la pauta, marca el tiempo, y más encima de la casa 1, que es importantísimo, está en el ascendente, y tiene que ver con Aries, como signo de fuego. Son eventos sociales que llaman a la creación y a la destrucción. Y por ende estamos hablando de cambios importantes luego de estas crisis que está viviendo Plutón. Entonces Saturno con Neptuno es una conjunción importante y está en oposición a lo que es Marte, nuevamente. Entonces, al encontrar una posición, obviamente hay un aspecto negativo, en la casa 7, que tiene que ver con el otro. Entonces nos encontramos que ahí también pueden haber confrontaciones para lograr ese tipo de libertad. O sea, se podría decir que lo que empieza el 2020, por ejemplo, en algunos países, si se llegan a revolucionar en algunas partes del mundo, va a durar, va a costar, porque se van a resistir, los dictadores se van a resistir, el poder se va a resistir. Y esas conjunciones, esas cuadraturas, va a ser algo muy complicado hasta lo que es el 2025, donde nos encontramos ya con Marte en la casa 7, que sería como un aspecto del pueblo, de que el pueblo va y como que se levanta más y entrega un poder. Hay una unión importante con Mercurio, que también está en la casa 7, también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos a Plutón también en oposición, a Venus. Venus ya dije que era lo social. Eh, Vemos que también está unida a Leo. Leo, ya dije que también era el aspecto, digamos, de la monarquía y todo ese aspecto. Entonces nos encontramos con una situación del 2020 al 2025, con unos ciclos planetarios, por ejemplo, en el caso de Saturno-Neptuno, que son cada 30 años, 33 años más o menos, de ciclos planetarios también como Saturno-Plutón, que se han repetido y han marcado eventos y acontecimientos importantes, revoluciones, crisis en diferentes países, y que es muy probable que haya este tipo de cosas en varios países. Por ejemplo, en este caso, esta carta tan significativa, yo la saqué en Nueva York. Esto sería en Estados Unidos, en Nueva York. Si uno va comparando eventos, etcétera, uno puede encontrar que podrían suceder, digamos, eventos, pero como digo, yo trato de no tomármelo como, no se lo planteen como un apocalipsis o como algo así, sino es solamente el estudio de los astros. Entonces, en general, lo que se siente es eso, se siente como una especie de crisis que avanza el 2020, que puede ser una crisis económica, diferentes tipos de guerra, conflictos bélicos, ampliación de conflictos, en todo sentido, descontento social, de desigualdad, descontento, porque lo que tendría que haber cambiado hoy, el 2018, no está ocurriendo, y esto va a llegar a un punto de quiebre, y luego nos encontramos con esta situación hacia el 2025, que sería como esta idea neptuniana de que todo eso, de que esa energía que hizo Plutón se aleje y vuelva, digamos, la paz, se podría decir, de a poquito. De hecho, esta es la carta del 2024, un año antes. Esta la saqué en Brasil, y nos encontramos con el mismo tránsito. Ustedes pueden ver cómo los planetas transpersonales se alejan y se acercan a Saturno en los tránsitos. 2023, 2024, 2025, 2020. Se va alejando Plutón. Y fíjate que Saturno está en la casa 12 con Neptuno más encima. La casa 12 es la realización, la materialización. La materialización, y Saturno es la materialización. Y Neptuno también es esta idea, como dije antes, revolucionaria. Entonces, la materialización de la revolución, la materialización de algún tipo de eventos libertarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando digo revolución, obviamente no digo planetaria, porque eso es muy subjetivo. No vayan a caer en una onda marxista acá. No. Estamos hablando
de un cambio de prisma, un cambio de visión. No con esta idea, digamos, marxista. No, 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 no. Más que nada. Si uno quisiera considerar eso, tendríamos que plantearla como una evolución planetaria. Eso es lo que se necesita. Entonces, más bien la ampliación de conciencia por sobre el poder, los poderes fácticos, la economía y los cambios a nivel de conciencia, a nivel de pensamiento de la gente. Eso es importantísimo. Más allá de predicciones de eventos concretos, he observado algunos en algunos países, obviamente, tengo mis investigaciones, pero yo no me voy a aproximar a ese tipo de cosas porque, como te digo, Tomás, yo prefiero no hacer predicciones concretas. No voy a caer en eso. Por el momento no. Muy bien. Miguel Silva te pregunta si Venezuela es uno de esos países que mencionas de las revoluciones y tal. Es muy probable porque Venezuela tiene esta energía, digamos, está marcada por el poder. Lamentablemente está viviendo una situación nefasta. Es muy probable que Venezuela y otros países, algunos se agudice el conflicto, luego salga el conflicto, o otros países entren en conflicto y luego se vaya agudizando. Hay que recordar que Venezuela es un país en Latinoamérica, pero podrían perfectamente otros países entrar a lo que también es un conflicto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas relaciones malas que existen entre Saturno y Plutón. Aquí tengo una de 1973, que aquí hay una cuadratura de Saturno con Plutón, y también es un aspecto negativo, ya sabemos lo que pasó en 1973. También tenemos una posición de Saturno con Neptuno. Entonces, esta idea de los planetas transpersonales y la energía transaturnina, ¿por qué eso sería? Son la energía transaturnina y la energía de los planetas transpersonales los que generan una profunda transformación en eventos y acontecimientos planetarios. Venezuela podría ser uno de ellos perfectamente. Eh, Perfectamente podría ser Irán, un país que podría entrar en un conflicto importante. Perfectamente podría ser México, un país que entre en un conflicto importante. Eso, eso perfectamente se puede dar. Así que bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Ahora mismo no, pero quizá Richard tiene algo. Richard, ¿tienes alguna pregunta o algo que decir? No, no, no. No, no, por ahora no. Tenía esas preguntas de antes, pero no tenía otra pregunta. Sí, si no, cerramos total. Yo creo que ya llevamos como una hora. Si no hay más preguntas, digo. Ahora mismo llevamos una hora y casi una hora y media. Llevamos ya. Claro. Bueno, pues no sé, ¿tú tienes algo más que quieras decir? Es No, que está bien. No, está bien ahí, toma, no te preocupes. Con eso es suficiente porque en el caso de volver a hablar de esto, ya voy a ir a decir unas cosas mucho más, eventos, etcétera, porque esto, como digo, lo estoy estudiando. Los eventos del 2020-2025 los estoy estudiando hace poco. Los otros eventos obviamente ya los conocía, pero las relaciones y los estudios del 2026, etcétera, los estoy estudiando hace poco. Así que por eso el motivo eran los tránsitos planetarios, en el fondo. Ahora lo que se puede observar es lo que yo ya dije, o sea, por ejemplo, aquí nos encontramos en 1774, Neptuno-Saturno, lo mismo que se va a ver en el 2025, en la casa 11.
La misma fusión energética. ¿Qué pasó en 1774? Bueno, se estaba armando la revolución estadounidense. Entonces la influencia que se cree para el 2025 tiene una importancia como la revolución estadounidense. Eso hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, con lo que ya dije está bien, está bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Bueno, ahora han salido dos preguntas a última hora. ¿Las quieres contestar aún o tienes? Sí, sí, dale, dale. Vale, Matilde pregunta qué diferencia hay entre astrología y horóscopo. Muy buena pregunta. La astrología es un sistema, como ustedes pudieron ver, que nos habla acerca de una alquimia, de eventos muy concretos, y es todo algo mucho más profundo, y ha sido la base, la cuna del conocimiento humano. El horóscopo es solamente el sol de la persona, que es su signo. Eso representa, el sol representa el signo, ¿vale? Entonces es la carta astral del día, ese es el horóscopo. Y más encima la interpretación, digamos, de la personalidad. Porque cuando tú interpretas, cuando tú lees un horóscopo, por ejemplo, que por ejemplo vas a Capricornio. Capricornio, ¿cómo va a estar Capricornio toda la semana, cierto? De lunes a viernes. ¿Cómo está Capricornio? Bueno, la interpretación de eso es solamente el Sol, no el aspecto lunar, el aspecto que va a tener Mercurio, las conjunciones planetarias, los aspectos. No, si solamente dónde va a estar el Sol. Y dependiendo de dónde va a estar el Sol, es la influencia energética que va a tener Capricornio esa semana, ¿vale? Entonces el horóscopo más bien es un conocimiento muy reducido de, de lo que es la astrología, porque la astrología es mucho más profunda, si se van fijando. En cambio, lo otro es algo más limitado, que es para la televisión, ¿cierto? Para entretener a la gente, que de por sí obviamente es muy efectivo, porque te puedo decir el horóscopo, digamos, de todo el año, pero es muy limitado porque el Sol también va a estar influenciado por otros factores, sobre todo por estos planetas transpersonales. Entonces, donde esté el Sol no importa mucho, porque el Sol no tiene mucha jerarquía, o sea, el Sol es un planeta a considerar, pero también es un planeta que tiene que considerarse con los otros aspectos. Entonces el horóscopo es eso, es la carta astral, pero solamente leyendo el sol a través del tiempo. Eso sería precisamente, más bien. Muy bien, otra pregunta es de Marcelo Romero y pregunta, ¿sirve constatar, por ejemplo, lo que haya ocurrido en el siglo XXI antes de Cristo y comparar lo que puede ocurrir en este siglo XXI? Sí, obviamente sirve porque estamos comparando la bóveda celeste, que son los astros. Entonces, si vemos una relación importante, sirve. Eso de astrología mundial, de hecho. Lo que se estudia son 6.000 años antes de Cristo, etcétera. Más atrás es medio complejo. Hay software que permiten medir eso, pero no hay mucho software de astrología muy avanzado en realidad. Lo que más hay software de astronomía. Los software de astrología, algunos están descalibrados, algunos llegan a ciertos años. Entonces es complejo, o sea, lo mejor sería con un calendario, que tú lo saques tú mismo, que hagas la carta, etcétera. Pero ¿cómo? O sea, es muy complejo por eso. O sea, hay una parte de la historia que falta estudiar y que perfectamente se podría estudiar con la astrología para predecir muchos eventos, cosas que han ocurrido. Y mediante la aproximación hacer las teorías. Si al pasado nos aproximamos solamente. Lo mismo el futuro. Entonces obviamente sirve, pero tampoco hay que ir tan lejos. No es necesario ir al siglo XXI antes de Cristo. Podemos perfectamente ir al siglo III antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo. No es necesario tampoco ir tan lejos.
Pero como digo, 3000 años de Cristo ya hay un estudio importante en la influencia de Saturno con Neptuno en Egipto y el nacimiento de una nueva religión solar, etcétera, etcétera. Todas las revoluciones que se pusieron ahí y la idea de destronar, ¿cierto? El destronar, que tiene que ver esta idea de Neptuno con Saturno. Bueno, eso ya 3000 años antes de Cristo ya se ha estudiado dentro de un registro que se ha estudiado. Muy bien. Richard, ¿quieres decir algo? ¿Hacer alguna pregunta más? Richard, ¿estás ahí? Bueno, parece que Richard tiene algún problema o quizás en este momento... Ah, míralo. Justo tuve que salir y volver. Sí, ¿qué decías? Que si querías decir algo, hacer alguna pregunta. No, mirá, bueno, no sé, ¿qué estamos ya en el final? Casi, sí. Para terminar. Sí, no, yo me quedo con con un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que muchos acontecimientos son planeados a veces y si bien tienen coincidencia con las conjunciones astrales y todo eso, creo que, o sea, en mi opinión, ¿no? Estamos influidos, ¿no? Por los astros y por ende, o sea, a veces tomamos decisiones por impulso, estoy hablando así a nivel individual, ¿no? Pero cuando se trata de estados, de grandes acontecimientos planeados, me refiero a guerras o me refiero a cuestiones económicas o quizás algunas crisis sociales o no sé, o sea, me queda la duda, o sea, muchas veces hay cosas que son fortuitas, no descarto la influencia de los astros, pero muchas veces, no sé, tendría que buscar casos, ¿no? Estoy seguro que se consultan los astros para tomar decisiones o determinar Bueno, una fecha. Hitler consultaba a los astros. Sí, sí, pero no solo Hitler, o sea, yo creo que los aliados también, y antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos acontecimientos también, porque también están influidos por la masonería y la masonería, eh, digamos, está muy relacionada con toda esta ciencia. Y antes de la masonería también, porque vemos que las religiones también, qué sé yo, desde los egipcios y quizás más atrás. Pero por eso que, o sea, tiene relación, pero algunas cosas creo que se dan porque, bueno, eh, a veces es por los acontecimientos que coincidan, bueno, es otra cosa, ¿no? Vos hablabas, por ejemplo, de lo de Malvinas, que el gobierno argentino, o sea, los militares de esa época lo planearon para una fecha, pero por ciertas acciones del gobierno británico y de la Marina tuvieron que apurar los planes para hacerlo el 2 de abril, por ejemplo, ¿no? Pero se iba a hacer en mayo, esa invasión, digamos, esa toma de las islas. Y digamos que ahí uno puede decir, bueno, fueron los ingleses los que consultaron los astros, hicieron determinadas cosas para que las cosas se apuraran los planes, ¿no? Para que reaccionen los argentinos, porque también justamente ese tema no, estuvo más planeado por el Reino Unido que por Argentina, ¿no? La toma de las islas. Pero bueno, es otro tema, para otro día. Entonces digo, bueno, algunos acontecimientos
sí, se ven como influenciados por los astros, ¿no? Vos hablaste también el incendio de Roma, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Si esa acción fue, o sea, fue algo planeado por Nerón, por el emperador de ese momento, para tal o cual cosa. Quizás consultó los astros y le eran propicios para esa acción. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Las distintas acontecimientos de la historia. Claro, ¿no? hay que estudiar las cartas astrales. Cuando tú estudias y las comparas, te das cuenta de las relaciones. Claro. A ver, pongo un ejemplo. Digo, no creo que Nerón diga, a ver cómo están los astros hoy. Y mira, hoy estaría bien hacer un incendio en Roma. Ah, dale, vamos a hacer un incendio. O sea, yo creo que hubo una acción determinada, un propósito, algo, y quizás después consultan a los astrólogos para ver si los astros son propicios para esa acción. Y si no son propicios, quizás lo postergan para una fecha que sí sea propicio. A eso me refiero. Entonces ahí coinciden. Pero muchas veces, no sé, viene una invasión bárbara del norte y los romanos dicen, bueno, hay que, no sé, hacer tal o cual cosa. Y ellos no consultaban los astros, o sí, no sé. Es como que es relativo, ¿no? Me parece que todo son dos cosas que a veces una influencia a la otra, ¿no? Y a veces, bueno, se coincide, ¿no? De que ocurrió tal o cual cosa. Por ejemplo, no sé, el atentado a las Torres Gemelas, sí. Si lo vemos desde un punto de vista oficial, que fue un atentado. Ahora, si lo vemos desde lo conspiranoico, vamos a decir, que yo adhiero más a esa teoría, y sí, fue premeditado, lo posicionaron para una fecha donde tenía toda una situación propicia, o digamos que cuadraba, digamos, para un acontecimiento así. Y claro, entonces, al ser planeado y uno poder consultar los astros, claro, hay una coincidencia total. Pero en otros hechos fortuitos, qué sé yo, no sé. Viste, ahí en lo personal, digo, alguien tuvo un accidente o no sé, perdió el trabajo en tal fecha y qué sé yo, eso se puede ver, obedece a otras cuestiones más materiales, digamos. Pero Por bueno, eso va a depender de cómo lo mires. sí, Del sí, sí, aspecto materialista va a depender de cosas materiales. Del aspecto astrológico va a depender de los astros. claro, claro. Depende de la mirada que tú lo veas. O influencia o eligieron el día. Se puede hacer las dos cosas. Pero desde luego también ya hay una influencia a llevar a ese contexto. El contexto lo dirige los astros. De hecho, Bueno, tú puedes ir en contra de la influencia del astro. La idea tú sería en la astrología que tú fluyas con los astros, de que tú fluyas con la influencia, que no rechaces esa influencia. Y al fluir con ella, te sientes más como tú eres. Es como cuando tú encuentras lo que te gusta. Ah, sí me siento cómodo. Bueno, resulta que cuando estudias, resulta que el astro te decía que esto es más bien lo que tú encajabas. sí, Eh, por eso. claro, por eso. Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, cuando tú te pones a estudiar, ahí te das cuenta. Tienes que tener la experiencia. Lo mismo pasa con el esoterismo. Con esto no me refiero a comprar una estatuita, sino me refiero a las ceremonias mágicas que uno hace, utilizar dagas, para hacer pentagrama en el vacío, a los cuatro vientos, todo eso. Un científico viene y se ríe, pero bueno, hay que tener la experiencia. Hay que tener la experiencia de hacer una estrella a los cuatro vientos, hay que tener una experiencia de hacer sesiones de clarividencia, y etcétera, etcétera, porque claro, así como así es difícil, pero teniendo la prueba, teniendo la evidencia, teniendo la investigación, hay que aceptar también eso y tan olvidado y tan sepultado por nuestro mundo moderno, nuestra ciencia actual, ¿me entiendes? Hay que abrir un poco el paradigma, de eso se trata.
Y la astrología lamentablemente ha estado muy pisoteada, han sido perseguida, han sido asesinados los tipos. Pero hay que tener esperanza de que el mundo va a ser diferente. Acá, No, no, claro. por ejemplo, dicen, en el 2001 fue la gran crisis, supongo que habla de la La Argentina. Argentina. Claro, Sí. pero uno dice, bueno, por ejemplo, esa crisis estuvo determinada por acciones que se venían llevando a cabo durante una década, por influencia también externa, o sea, con todo un plan para llevar a la Argentina a un ahogo económico, en fin. No sé si son los astros, digamos, porque a la vez, el 2001 hubo otros países que quizás les fue muy bien. Está bien, uno puede decir, bueno, pero tienen otra carta astral, bueno, pero esa conjunción es para el planeta Tierra, es para un país, es para un conjunto de personas, entonces es todo bastante, a veces relativo, ¿no? Es que Bueno, pero hay que es, saber a quién le fue bien, porque mira, en el caso del evento del 2001, puedes tener una crisis económica, pero imagínate el 2001 qué ocurrió con las Torres Gemelas, luego hacia el 2004, la guerra contra Irak, y a lo mejor un país podría tener riqueza, pero el mundo no está bien a nivel colectivo, no está bien, Europa no está bien, Latinoamérica no estaba bien, habían crisis económicas por eso, Estados Unidos no estaba bien. Pero Entonces, a la gente que se llevó muchísimo dinero de Argentina le fue muy bien, por ejemplo. bueno, pero son individuos, pues no es la masa colectiva. Claro, claro, claro. todo eso que se llevaron dinero y tal, o sea, todas esas cosas las deciden grandes personajes de las élites y tal, y todos esos tienen tienen sus astrólogos y tal, Ronald Reagan, la zarina Alejandra, la reina Juliana de Holanda, eh, todos grandes gobernantes que consultaban a los astrólogos y tal para hacer decisiones de gobierno. O sea que no te extrañe que todas esas cosas también fueran motivadas por la astrología o por otro tipo de ciencias ocultas. Claro, claro, hay gente mucha gente le va mal, pero le va mal porque, digamos, hay un sistema, digamos, una situación que beneficia a unos pocos, por ejemplo, hablando en algo económico, ¿no? Entonces decís, pero entonces los astros son propicios para quién o no son propicios para quiénes. O sea, eh, evidentemente, o sea, no sé, la misma conjunción de astros hace de que para unos le vaya mal y de otros que le vaya bien. Entonces, eh, no sé, habría que ver bien ese tema, ¿no? Yo creo que es- los astros pueden ser Es propicios que, para una es situación. que, es que lo que pasa es que a aquellos les fue bien en una cantidad mínima de personas. Estamos hablando a nivel colectivo, ¿me entiendes o no? Claro, sí, bueno, Obviamente sí, va a haber caída. alguien que se va a salvar, porque, o sea, si te pilló bien parada la crisis, si te pilló bien parado, vas a poder sobrellevarla, pero si otra persona le pilló mal parada esa influencia, porque hay escalas y niveles de conciencia y niveles de poder acá. Entonces también va a depender en el contexto que tú naciste, en la condición en la cual tú estés, cómo te influencia eso, pero a nivel general colectivo se aprecia una pobreza social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién? ¿A quién no le afectó? Al 1% del planeta.
Pero bueno, eso no es nada, ¿cachai? Sí. Bueno, pero creo que, o sea, un sistema económico que es algo arbitrario y humano, por ejemplo, ¿no? No tienen la culpa los astros, digamos. Me parece que los astros influyen más en una cuestión, vamos a decirlo así, climática, vamos a decir, para usar una palabra, ¿no? Que, digamos, hay un clima propicio para tal cosa, pero, digamos, si después hay planes para, no sé, endeudar un país y llevarlo a una situación de quiebra, por ejemplo, ¿no? Así general, o como está pasando ahora en Argentina, que digamos, la amplia mayoría le va mal, pero hay una pequeña minoría que, claro, le está yendo bien porque estás concentrado, Ahora, ¿no? ahora, Económicamente. eh, ahora, por ejemplo, lo que tú dices es una observación y lo que yo te puedo responder, pero hay que considerar que esto se basa en estadística. Como te digo, hay gente muy seria detrás de esto que ha hecho gráficos con estadística para conocer este tipo de cosas. Entonces, no es una idea loca, es estudiar la carta para ver la relación, ¿me entiendes? Cuando tú te das cuenta que en esos años existieron ese tipo de relaciones, va a depender ahí luego, porque esa es la prueba. No hay otra prueba. La prueba es el gráfico de estadística que muestra la relación y coincidencias, que podría ser entre comillas, entre el astro y el evento. Ahora, por ejemplo, si tú piensas que el problema de la humanidad es el dinero, por ejemplo, es una visión materialista. A mi parecer, el problema de la humanidad no es el dinero. O sea, hay otra cosa que va más allá de lo que uno puede controlar con los sentidos humanos, que es como no es la visión materialista, ¿me entiendes? Cuando tú dices que el dinero, todo eso depende de algo humano, bueno, de repente a algún rey loco se le ocurre hacer una guerra. O sea, porque obviamente era su interés, pero se le ocurrió, y todo eso llevó a una influencia, llevaba una influencia social, un contexto social. Hitler, por ejemplo, fue ayudado, pero también Hitler era un personaje carismático que impulsó un contexto social en Alemania y fue influenciado por una energía del inconsciente colectivo para que fuera Hitler. Lo mismo Salvador Allende. De manera que esto va a sufrir la divergencia de lo que es el paradigma materialista, ¿me entiendes? La idea de pensar que todos los males del hombre, por ejemplo, provienen de eso y todo eso. Por ejemplo, la astrología no es. Por eso son dos visiones diferentes. Son dos visiones diferentes. En este caso, la idea es que el astro influencia el contexto cultural y va marcando la pauta mucho antes de que tú te des cuenta, y eso lleva a que ciertos seres humanos tomen ciertas acciones específicas. Porque si tú te fijas, poderoso nace en un contexto, ¿cuál? Que tiene que seguir con el poder de la dinastía de la familia. Otro no, nace ya en contextos diferentes. ¿Me entiendes o no? Entonces, antes del nacimiento ya había una influencia de contexto. No, no hay lugar para el materialismo ahí, porque independiente sea un plan que tú idees, ¿por qué tú llegaste a idear ese plan? Porque te viste envuelto en un evento, en un contexto que te llevó a tomar esa decisión. Algo estaba ocurriendo en el planeta, en tal zona geográfica, que tú tuviste que hacer esto. Caso, por ejemplo, de guerra, etcétera, etcétera. O sea, una cosa siempre va a llevar a la otra. El mundo no se puede controlar actualmente un grupo económico, no lo puede controlar, eso no existe. No existe un grupo económico que controle el planeta, eso es una fantasía. Todo es muy relativo. El clima es lo mismo, exactamente lo mismo. Hay algunos países nomás que tienen contención con el clima, hay otros que no tienen. Y que queda la escoba y la catástrofe es. Entonces la idea va a depender del paradigma que tú tengas. Si tú piensas que el mundo actual lo controla solamente un grupo económico, solamente una persona, etcétera, etcétera, bueno, no hay nada que hacer. Pero si tú piensas que hay algo más allá, que está por sobre el mundo, otra cosa que trasciende el poder, y que hay algo más, más allá de la vida de los seres humanos, la vida materialista de los seres humanos, ahí, ¿me entiendo? ¿No? Ahí va a existir la influencia. Por eso que el marxismo no se lleva con la religión. Porque los tipos piensan que el error de la humanidad es el dinero.
En mi caso, el error de la humanidad es otra cosa. ¿Entiendes? Ahora es importante entender, como digo, que la astrología marca el contexto. El contexto. Entonces tú puedes verte no envuelto en un contexto y ese contexto te lleva a hacer de una manera determinada. Eso es importante. Y al llevarte a hacer de esa manera determinada, tomas ciertas decisiones determinadas. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, por eso que también ahí va a ser muy difícil la interpretación de la carta. Va a depender de la persona y de su hábil ingenio. Porque obviamente la interpretación es muy relativa. ¿Me entiendes, no? Pero sí, pero por eso te digo, Richard, tú vas a chocar todo el rato dependiendo de la visión que tú tengas. Si tú piensas, por ejemplo, en la visión conspiranoica, que de eso, de que todo, absolutamente todo está manipulado, nunca obviamente no vas a pensar que un astro va a poder mover alguna cosa del planeta, porque tiene una visión así. Yo tengo una visión así, pero también más relativa. Soy consciente de que no todo lo que ha ocurrido en la humanidad ha sido así. Y más encima cuando te pones a estudiar digamos, las relaciones astrológicas mundiales a lo largo de la historia, te puedes encontrar con estas coincidencias, ¿me entiendes? Pero al fin y al cabo es un problema de paradigma. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces una cosa que no, ¿me entiendes? Lo mejor es ir al gráfico, hacer la estadística, la aproximación y encontrar las relaciones y ver que la astrología sigue reinando, en lo oculto, en la sombra, más allá de lo que nosotros podamos decir. Muy Con bien, eso me callo, sí. muchas gracias a los dos y gracias a las 24 personas que nos han seguido hasta el final. Y bueno, pues mañana no sé si hay hangouts de nuevo. A ver, creo que sí hay algo. A ver, mañana es el 7. Bueno, mañana a las 11 de la noche hay, les tengo una hangout sobre Tesla con sueños lúcidos que espero que esta vez se pueda hacer porque ya se había aplazado 2 o 3 veces y bueno, a las 7 de la tarde de aquí tengo una entrevista en una radio peruana que, bueno, no sé si podré pasar el link, pero lo intentaré pasarlo por Facebook o algo. Bueno, gracias a todos. Encarna Fernández, la licenciada María Gloria, Harlock Gabriel, Matilde Pettengill, Soluciones Informáticas, Andrea Castillo, Indio Coco Monoloco, David Diarreiza, Guillermo Alarcón, Matilde Pettengill, bueno, todos. Ok, perfecto. Buenas noches y hasta pronto. Les recomiendo, si no tienen nada que hacer, todavía dura el hangout de Planeta Aspergia Anunnaki. Ahí les dejo el link en el chat.
Ok, bueno, buenas noches y nos vemos. Chao.